hacer un plan de actividades y evaluación que contribuya a dejarles algunos elementos importantes dentro del contexto de la epistemología del derecho y las relaciones internacionales, y que a su vez ustedes puedan, de alguna manera, ir en un futuro aplicando algunas cosas de esas en su cotidianidad. Es importante que nosotros, cuando o tomemos en consideración que cuando hablamos de la génesis del conocimiento, pues estamos buscando las raíces fundacionales o las raíces que le dan soporte a lo que históricamente se ha venido conociendo como conocimiento. A partir del interés de los filósofos por saber cómo los sujetos perciben la realidad y cómo es que llegan al conocimiento de ésta, y de cómo la percepción generada por los sentidos proporciona la primera información que no siempre es verdadera. Siempre allí se dan las discusiones entre lo que es verdad y lo que no, o lo que es real y la realidad. Entonces, esto dio origen a la filosofía, y así el origen de la naturaleza se convirtió en el primer objeto de reflexión del hombre. Y de estas reflexiones surgieron las primeras aportaciones del origen y las causas del fenómeno que nosotros hoy conocemos como conocimiento. Estas primeras reflexiones establecieron las bases para explicar de manera racional el origen del mundo y de la vida. Posteriormente surgieron las preocupaciones de los filósofos por saber qué es el conocimiento, en qué se fundaba y cuál era su forma y su esencia. De tal manera que así empezó a cambiarse el pensamiento físico por el abstracto, y apareció también el discurso acerca del ser. En esta historia, el pensamiento adquirió un carácter dialéctico con Parménides, y se estableció una relación entre la realidad y la razón, y empezó a adquirir mayor relevancia el pensamiento del hombre, cobrando mayor fuerza la razón como camino para llegar al conocimiento. Empezó también la diferencia entre el conocimiento sensible, proporcionado por los sentidos, y el conocimiento inteligible, proporcionado por la razón. Por tanto, se concluye que los principales planteamientos de los filósofos con respecto a la gnoseología como tratado teórico de las distintas formas y modos de apropiación de lo real sirvieron de base a los filósofos de otras épocas para establecer la epistemología como parte de la filosofía que estudia las condiciones en las que se realiza la explicación del conocimiento. Esa síntesis que les acabo de presentar tiene sentido desde una perspectiva para la comprensión de cómo se dan o cómo arrancaron, cómo iniciaron estos procesos. Sin embargo, es importante traer a colación que ha habido generalmente dos grupos. Un grupo de teóricos, filósofos que consideran que gnoseología y epistemología son la misma cosa. Pero la mayoría, y en la medida que el tiempo ha avanzado, se ha llegado a la conclusión de que la gnoseología y la epistemología se diferencian. Y la diferencia es porque
una se encarga de la manera como se construye, cómo se da el conocimiento, y la otra es una crítica al conocimiento. Yo les voy a compartir esta presentación para que entonces vayamos viendo algunos elementos que considero de suma importancia en este proceso. Fíjense, la palabra epistemología se encuentra compuesta por episteme, que esa es una expresión que se utilizaba hace muchísimo antes, que es un término que se deriva del griego y hace referencia al conocimiento o a la ciencia. Antiguamente los pensadores clásicos utilizaban el término episteme para diferenciarlo de la técnica, haciendo referencia, último, a la noción de técnica, al conocimiento instrumental. También se distingue de la doxa o conocimiento general y en muchas ocasiones asociado a la plebe. ¿Qué es la epistemología? La epistemología entonces es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando tanto el objeto y el sujeto que accederán al conocimiento. Ustedes han escuchado siempre que generalmente cuando nosotros hablamos del conocimiento, hablamos de un sujeto que conoce y un objeto que debe ser conocido. Entonces, se habla del sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, pero es que esa era una posición que había dentro del contexto del desarrollo de la ciencia, pero no siempre es simplemente eso, porque el sujeto que conoce o el sujeto cognoscible, ese sujeto es una persona que es considerado un ser que piensa, que razona, que se mueve, que no es estático y que tiene incluso una condición que en algunos casos es crítica frente al objeto. Y esa condición de criticidad frente al objeto le permite ciertos elementos que no es solo lo que observa del objeto, sino lo que imagina, lo que percibe más allá de lo que ve. Entonces, es interesante cuando nosotros vemos que la relación no es simplemente esa relación del objeto que conoce, del sujeto que conoce y el objeto que es conocido. El término proviene de la palabra griega etodon, que quiere decir conocimiento. La gnoseología, entonces, hay una relación entre gnoseología, filosofía de la ciencia y epistemología, obviamente. La gnoseología, nos preguntamos, ¿cómo conocemos? Entonces, tiene que ver con el origen, condiciones y límites del conocimiento en general. Pero cuando nosotros hablamos de la epistemología, la concebimos como una rama de la filosofía. Entonces, la filosofía de la ciencia tiene una serie de cuestiones entre las que destacan las cuestiones éticas y ontológicas de la ciencia. De allí que la epistemología es considerada como teoría del conocimiento científico, reflexión sobre la ciencia y estudia la investigación científica
y su producto, que es el conocimiento científico. Para el año 1930 es cuando hay la ruptura, digámoslo así, o la separación de la epistemología de la gnoseología. Hasta ese momento, se consideraba a la gnoseología, perdón, a la epistemología como parte de la gnoseología, e incluso, como dije anteriormente, algunos autores consideraban que era lo mismo, epistemología y gnoseología. Vino entonces la propuesta del Círculo de Viena y allí se generó toda una discusión y unas reflexiones que entonces llevaron a esa separación. A partir de 1950, entonces ya entramos a lo que conocemos como la epistemología moderna. Hay uno de los grandes pensadores del siglo XX, criticado por muchos y admirado por otros. Sin embargo, Mario Bunge, que fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, uno de los grandes filósofos del siglo XX y uno de los grandes epistemólogos del siglo XX, murió recientemente. Mario Bunge, yo no sé quién no estudió, por ejemplo, un librito de bolsillo, La ciencia, su método, su filosofía. Será un libro básico para un estudiante universitario. Y Mario Bunge escribió mucho acerca de la epistemología y la consideraba una rama de la filosofía que se encarga de los problemas filosóficos que rodean a la teoría del conocimiento. Imagínense ustedes una cosa de muchísima profundidad y que conllevó a que él identificara como los principales problemas de la epistemología la posibilidad del conocimiento, su origen o su fundamento, su esencia o trascendencia y el criterio de verdad. Entonces, esos aportes fueron determinantes para el desarrollo de la epistemología moderna. La epistemología o filosofía, la epistemología o filosofía de la ciencia, entonces, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, como ya lo habíamos acotado. Otro aporte interesante es el que da Jean Piaget. Piaget es conocido por sus trabajos de psicología y toda esa cuestión, pero también tuvo un gran aporte en el contexto del desarrollo de la epistemología. Y él afirma que es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto, cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro. La pregunta es más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. Es decir, el conocimiento existe, pero ¿cuál es el proceso mediante el cual el ser, en este caso la persona, conoce? Y eso involucra a la epistemología en ese proceso, en esa discusión. Cavero y Watzlawick, para 1998,
afirmaron que el término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición del conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Esto lo que hace es corroborar un poco lo que ya veníamos diciendo. Por eso a la epistemología se la denomina la teoría del conocimiento. Twillier, citado por Mardone en 1991, al considerar la noción de epistemología como aquella ciencia o filosofía de la ciencia que no impone dogmas a los científicos, sino que estudia la génesis y la estructura del conocimiento científico. Fíjense ustedes que en la medida que nosotros avanzamos, vamos viendo que hay una serie de puntos coincidentes entre los teóricos que hemos ido presentando. Teoría del conocimiento, ciencia del conocimiento, y así sucesivamente. Entonces, eso debe llevarnos a la reflexión del por qué el avance que ha tenido la epistemología en todo lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento. Hay una de las tareas que ustedes van a realizar. Doctor, disculpe ¿Sí? que lo interrumpa. Ahorita se va a cortar la clase, pero yo los voy a invitar a que se conecten nuevamente con el mismo link porque voy a extender otros 40 minutos más. Por favor, gracias, porque estamos, tú sabes. Bien, chévere. Sí, pero se va a cortar ya. Faltan 3 minutos, profe. Ok. Bueno, en 3 minutos se va a cortar la clase, pero vamos a volver a ingresar con el mismo link, para que sepan, por favor. Entonces, la tarea hay una tarea que tiene que ver con los 4 paradigmas de la epistemología jurídica. Esa tarea tiene un sentido práctico, un sentido teórico y tiene un sentido fundamentalmente epistemológico. Esa tarea esos 4 paradigmas surgieron sobre la base de los planteamientos de Thomas Kuhn. Y está direccionado totalmente hacia lo que es la epistemología jurídica. Entonces, por eso es que es interesante que ustedes lean eso con mucha atención y hagan la reflexión que se les pide, porque ese sería el aporte de ustedes como abogados o como especialistas en relaciones internacionales. O sea, como profesionales del derecho y de las relaciones internacionales. Entonces, ese aporte, esa reflexión viene a sumar a lo que ya se tiene, porque eso sería pues sumamente interesante. Todo esto que hasta el momento hemos venido tratando tiene una gran relación con la propuesta de paradigma de Thomas Kuhn, quien nos aportó esa concepción en su libro La revolución de la estructura científica. Allí, fíjense, la perspectiva teórica de paradigma, nosotros la podemos presentar en 3 elementos fundamentales. El primero es común y reconocida por los científicos de una disciplina concreta. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que una teoría es
reconocida y compartida por una comunidad científica, basada en logros que preceden a la propia disciplina. Y esos logros dirigen la investigación mediante la identificación y elección de los hechos relevantes a estudiar, la formulación de hipótesis para explicar el fenómeno observado y la preparación de técnicas de investigación empírica necesarias. Por eso, cuando nosotros hablamos de un paradigma, hablamos de un posicionamiento que tiene una teoría de base, que tiene un método, que tiene una forma de hacer investigación y que nos identificamos con eso. Por eso es que se habla de maneras o formas de reconocimiento e identificación en la comunidad científica. Si nosotros nos vamos al detalle de lo que es un paradigma, entonces pudiéramos estar de acuerdo en que es una visión de mundo. ¿Por qué? Porque justamente cuando decimos que es una manera en que los miembros de una comunidad científica comparten ciertos procesos, es porque coinciden en la manera de ver el mundo. Una ventana mental o las pautas para leer el mundo y que precede una teoría, es decir, yo diría las pautas para interpretar el mundo desde una visión teórica. Eso nos da como consecuencia que nosotros tenemos multiplicidad de paradigmas. Hay muchos paradigmas. Sin embargo, vamos a tener un ejemplo muy sencillo. Nosotros podemos ubicar, por ejemplo, el paradigma, o sea, estos dos paradigmas. El paradigma teocéntrico y el paradigma antropocéntrico. El paradigma teocéntrico lo vamos a analizar desde la visión de Dios. Dios, para los católicos, es una cosa. Y hay una forma de explicarlo, de explicarle la existencia de Dios. Pero eso tiene una base de sustentación teórica. Y hay todo un colectivo que comparte ese criterio. Pero están los ateos, o están las diversas religiones que no son la religión católica, que también tienen su concepción de Dios, de Jehová, de Yahvé, de Alá, pero que comparten. Entonces, cada una de esas maneras, cada una de esas formas, tiene una explicación teórica, religiosa, que comparte esa comunidad, y cada una se convierte en un paradigma centrado en la imagen de lo que es Dios para ellos. Por eso se llama teocéntrico. El paradigma antropocéntrico, pues obviamente el centro es el ser humano. Y el ser humano, desde toda su estructura. Ahora, si nosotros en ese contexto visualizamos, por ejemplo, al ser humano desde lo antropológico, al ser humano desde lo sociológico, al ser humano desde lo psicológico, al ser humano desde lo biológico,
al ser humano desde cualquier otro aspecto, entonces vamos a encontrarnos que hay diversas manifestaciones de lo que es el ser humano, pero en síntesis es eso. Otro ejemplo de paradigma es el geocentrismo de Ptolomeo y el heliocentrismo de Copérnico. O sea, maneras distintas de ver el mundo, de ver la Tierra frente al Sol y cómo esos elementos se fueron integrando para darnos elementos para comprender el universo. Luego tenemos los paradigmas científicos en las relaciones internacionales. Cuando se habla de relaciones internacionales, nosotros hablamos básicamente de dos paradigmas fundamentales. No son los únicos, pero estos dos paradigmas son fundamentales. El liberalismo y el realismo. Para el liberalismo, la guerra entre las naciones puede evitarse a través de un orden internacional multilateral. Eso tiene vigencia hoy día. Y tiene tanta vigencia que si las naciones en conflicto o las naciones a través de sus relaciones tienen algunas diferencias y no tratan de resolverlas de acuerdo al orden internacional donde vive el multilateralismo. Entonces, eso nos lleva a un conflicto. Sin embargo, el realismo es interpretado como la defensa del interés nacional. O mejor dicho, en el realismo, la defensa del interés nacional es la conducta natural de los estados. O sea, los estados tienen como conducta fundamental defender sus intereses. Sí, pero es que la defensa de los intereses no puede llevarnos a cometer ciertos atropellos, porque en muchos casos, entonces, nosotros nos encontramos que hay países que de manera bélica y con otros elementos tienen mayor fuerza que otros, y entonces allí vienen los desafueros. Sin embargo, bueno, no nos vamos a detener en eso porque no es la materia. Las concepciones filosóficas clásicas fundantes de las corrientes epistemológicas, pues básicamente son el empirismo y el racionalismo. De todas maneras, esas corrientes están en la primera tarea que ustedes van a hacer y allí se van a dar cuenta de la tendencia de cada uno. El empirismo es considerado como el conocimiento por la experiencia, es decir, los sentidos. Es técnico, lo individual y concreto, y tiene como base fundamental el inductivismo. El racionalismo, el conocimiento por la razón, el pensamiento. Allí básicamente es teórico, lo general y abstracto, deductivismo. Cuando nosotros hablamos de racionalismo y empirismo, estamos hablando de los elementos clásicos que de alguna manera han incidido en el desarrollo de la ciencia. Pero además tenemos los paradigmas fundacionales de la investigación social. Y frente al empirismo surgió el humanismo. Frente al objetivismo surgió el subjetivismo. Frente al positivismo, el interpretativismo.
y frente a lo cuantitativo, lo cualitativo. Esta relación que aquí aparece todavía hoy sigue vigente y ha cobrado muchísimo valor en el desarrollo de las investigaciones. Y viene entonces, dentro del contexto del desarrollo de las ciencias sociales, desde la perspectiva de la investigación, nos vamos a encontrar con que hay una serie de preguntas entre las cuales están lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico, pero también a eso le podemos agregar lo axiológico, porque lo ontológico, la pregunta ontológica es si existe la realidad social. La pregunta epistemológica sería, ¿esa realidad social es conocible? La pregunta metodológica sería, ¿cómo podemos conocer esa realidad social? Entonces, fíjense, nos preguntamos, ¿existe la realidad social? Ontología. ¿Esa realidad es conocible? Epistemología. ¿Cómo podemos conocerla? Es decir, ¿a través de qué métodos podemos conocerla? Y lo axiológico, ¿qué valores tiene implícita esa realidad social? Entonces, lo axiológico tiene que ver con los valores. En este sentido, a manera pues de síntesis, vamos a conocer algunos representantes del empirismo moderno del siglo XIX. Dentro de ellos se destacan Francisco Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley y David Hume. Dentro de los representantes del racionalismo que ya hablábamos, siglos XVII y XVIII, aparecen René Descartes, Nicolas Malebranche, Baruch de Spinoza y Leibniz. Dentro de los representantes del neopositivismo, vamos a conseguirnos a Moritz, a Neurath, Carnap y William Morris. Aquí hay un cuadro que es bien interesante, que ha sido tomado del libro de Pier Giorgio Corbetta, profesor de una universidad italiana, donde los tres elementos, el ontológico, el epistemológico y el metodológico, están presentes en función del positivismo, neopositivismo e interpretativismo. ¿Por qué positivismo, neopositivismo e interpretativismo? Porque básicamente nosotros vamos a conseguirnos en la actualidad con algunos autores que siguen presentando esto de esta manera. Sin embargo, pues, que lo presentan como el positivismo, el interpretativismo y el paradigma sociocrítico o crítico social. Entonces, tomando en consideración los elementos que acabamos de ver, bueno, ustedes pueden consultar en cualquier otro material de apoyo, pero básicamente pues esto es lo que tenemos para esta unidad. Cualquier duda, cualquier cuestión, bueno, te puedes comunicar conmigo, no tengo ningún inconveniente.
Estamos en contacto y vamos a dar por concluida la actividad. Vale, gracias, profesor. Gracias, muy amable. Siempre a la orden.